Buenos días, tengan todos y todos ustedes. Vamos a hablar el día de hoy de valoración probatoria y algunas consideraciones que deben tomarse en cuenta cuando se habla eh, de esto mismo. Em, Voy a compartir con ustedes algunas láminas que nos van a servir de apoyo para la sesión de ahora. Déjenme, está abriendo ahorita el dispositivo. Muy bien, perfecto. Por favor, si hay algo que no se termina de entender o hay algo que no termino de expresar claramente, deténganme y comentamos sobre la sesión misma. Tal vez alguna pequeña introducción que me servirá para ilustrar todo lo que voy a comentar a continuación. La palabra prueba, pues, viene del indoeuropeo, es una palabra que tiene su origen fonético en la palabra per o pro, que significa poner delante de, o poner a la vista de alguien. En griego, esta palabra pro es estimar lo que está delante de nosotros. Y esta palabra, cuando pasa al latín probus, nos va a ser mucho más familiar para entender qué es esto de poner delante de nosotros. La palabra probus hace referencia a que cuando se nos pone algo enfrente, nosotros incluso con la pericia que tenemos podemos valorar y evaluar la calidad de lo que se está poniendo enfrente. Por ejemplo, las prendas de vestir, uno sabía si eran de buena calidad por el tipo de tejido que tenía. Entonces, cuando a uno le presentaban una ropa y uno veía la ropa, por ropa podía tener un diseño muy bonito, pero los expertos veían el tejido de la ropa y se daban cuenta si el tejido era resistente, si había buena costura en aquello. Y entonces, cuando se les ponía frente, se la veían y veían que era de buena calidad, podían decir, y precisamente se utilizaba la expresión proba merx, o sea, era mercancía probada de buena calidad. Igual a las personas que podían evaluar y valorar la plata, pues veían el tipo de plata que había, hacían el rayado, se daban cuenta del color, de la solidez y podían dar cuenta si era plata de buena ley, o sea, plata de buena calidad. Y lo mismo pasaba en los terrenos, si uno iba a ver los terrenos, si sabía cómo estaba la tierra, si era buena para sembrar o no, se hacía y la expresión, se empleaba la expresión probus ager, o sea, de que era terreno puesto a buena vista, ¿no? Entonces, como verán ustedes, el probar tenía que ver con que se avalara con lo que se ponía frente a uno. En el caso del sistema jurídico, Cicerón empieza a utilizar incluso la expresión proba oratio, es decir, que alguien cuando hacía alguna afirmación podía decirse que empleaba un lenguaje de honradez, que era un lenguaje de calidad, ¿no? Que la persona podía dar un testimonio de calidad. Y finalmente, como verán ustedes, en ese sentido, el valorar una prueba consistía en dar el visto bueno, ver como bueno, útil, ser creíble o reconocer que es de calidad. Esto es lo que significa prueba. Y el valor probatorio precisamente es verificar la calidad y el valor, valga la redundancia, la calidad de lo que se está exponiendo, de lo que está presentando a modo de prueba, ¿no? Ahora bien, hay que distinguir dos formas de probar algo, porque
aquí es donde mucha gente se quiebra porque empieza a imaginar que lo que se imagina uno es igual a lo que uno percibe, o lo que uno piensa tiene que coincidir con lo que uno ve, o a veces lo que uno ve tendría que coincidir con lo que uno piensa. Pero miren, no es lo mismo probar una verdad de razón que una verdad de hecho. Se puede valorar una verdad de razón, como en el caso de la afirmación que ven ustedes aquí a la izquierda, en la que se puede ver que todo triángulo equilátero tiene ángulos de 60 grados. Debido a que la suma interna de los ángulos de todo triángulo son 180 grados, si es un triángulo equilátero, no hay duda de que debe tener por lo menos 60 grados cada uno de sus ángulos. Pero esto es una verdad de razón, no hace falta que veamos el ejercicio en concreto o que veamos el triángulo mismo como se lo estoy mostrando aquí. Simplemente podemos pensarlo de manera abstracta y no hay otra forma. Es una verdad de razón, es algo que por lógica se infiere de la naturaleza de este tipo de cuerpos geométricos. Sin embargo, en materia jurisdiccional y en materia electoral, particularmente, no estamos hablando necesariamente de una verdad de razón, sino una verdad de hecho. Por ejemplo, aquí tenemos una referencia donde se habla de una urna donde hay boletas no dobladas y se afirma que con eso hubo fraude, ¿no? Ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informa, denunciamos que en la elección de Campeche hubo unas zonas embarazadas. Ahora con el recuento confirmamos que así fue, pues hay votos para tal, donde las boletas ni siquiera fueron dobladas y a otras ni les expendieron el número de folio. Eso es un hecho, pero hay que probar si ese hecho coincide con la narrativa. Fíjense lo que estoy diciendo, si ese hecho coincide con la narrativa que se afirma sobre que hubo un fraude porque hubo urnas embarazadas. Sobre esto vamos a platicar en un minuto más. De algún modo, eh, hay que distinguir entonces entre una verdad de hecho y una verdad de razón. Antes de ir a lo siguiente, no sé si hay alguna duda sobre lo que he hecho ahora de distinguir una verdad de razón y una verdad de hecho. ¿Queda clara esta idea? Una verdad de razón es algo que incluso se puede entender de manera abstracta por principios universales, razonamientos abstractos. Esto no hace falta ver lo que ocurre en la realidad. Y una verdad de hecho es algo que se afirma sobre un hecho. Y lo que vamos a tratar de valorar es si esa narrativa de lo que se dice que pasó con ese hecho efectivamente responde a esa mecánica de hechos. Si coincide, puede ser una verdad de hecho. Entonces, no pueden ustedes exigirle el mismo rigor a una verdad de razón, a una verdad de hecho, perdón, que el de una verdad de razón. Porque para empezar, la realidad misma no tiene estas precisiones matemáticas, ¿no? Las verdades de hecho están en contextos, en circunstancias en las que hay que revisar qué puede darse y qué no puede darse. ¿Se ve claro hasta aquí la idea? ¿Alguna duda? Usted, Dante Augusto, ¿cómo lo ve? ¿Vamos bien? Bueno, no le escucho, pero por el gesto de su cabeza creo que vamos bien, ¿no? Usted, Leila Martínez, ¿también todo bien? Sí, todo entendido, gracias. Muy bien. Bueno, ahorita van a ver por qué digo que hay que distinguir una cosa de otra. Porque hay algunas personas que piensan que haciendo un razonamiento de verdad de razón coincide con una verdad de hecho, ¿no? Ahorita vamos a ver un caso.
Luego quiero distinguir un par de cosas que son importantes. ¿Qué es subjetividad y qué es objetividad? Subjetividad, pues todo el mundo afirma y considera que es precisamente la experiencia desde nuestra percepción interior. Y cuando hablamos de objetividad, pensamos que estamos hablando de algo que es independiente de nuestra percepción subjetiva. Pero fíjense que aquí hay un punto muy interesante que voy a comentar y que es algo que varios autores de muy, muy alto calibre han evaluado y tienen hasta cierto punto una verdad en lo que enuncian. Pensar que la objetividad es algo que está fuera de mi percepción subjetiva y que puedo percibirla es algo que no puede ocurrir y que no podemos constatar al 100%. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo salir y nadie puede salir de su mente para ver si lo que está pasando afuera de su mente es exactamente igual que lo que está dentro de mi mente. La, en este sentido, todo lo que percibimos tiene un carácter de subjetividad. Y entonces me dirían, bueno, entonces, ¿cuándo hay objetividad? La objetividad se entiende, y sobre todo en el campo de las ciencias sociales, cuando hay parámetros comunes en los que coinciden los observadores. Cuando hay parámetros comunes en los que coinciden los observadores. Entonces, una objetividad puede considerarse un consenso de momento bajo una serie de condiciones preestablecidas. Sí, esto es una distinción entre subjetividad y objetividad. Luego, podemos decir que hay objetividad cuando tenemos elementos cuantitativos. Como no puedo salir de mi mente para ver qué hay fuera de mi mente y que coincide con lo que hay dentro de mi mente, entonces en principio todo es subjetivo. ¿Cómo podemos encontrar valores comunes, consensados o consideraciones comunes consensadas entre varios con respecto a algo que hay en el exterior? Podemos tener valoraciones cuantitativas. Todo el mundo ve que hay 4 naranjas, entonces objetivamente decidimos y establecemos que ahí hay 4 naranjas. Eso es en cuanto a lo cuantitativo. Pero en cuanto a lo cualitativo, no podemos negar que hay cierto aspecto de subjetividad. Siempre lo veo desde cómo lo voy valorando, pero puedo establecer algunos controles cuantitativos dentro de mi subjetividad. Por ejemplo, ¿qué tan eficiente o qué tan eficaz es una persona en la atención a clientes, ¿no? Por ejemplo, hablando de una empresa. Pues en ese sentido, pues podemos decir, bueno, es una persona que logra que el cliente regrese varias veces, ¿no? Es un tema de subjetividad. ¿Cómo sabemos que una persona tiene las cualidades de ser un buen vendedor? Pues logra que sus clientes sean recurrentes al local, ¿no? Por ejemplo, sería una observación subjetiva de cualitatividad. Pero también si hablamos de materia probatoria en el campo del derecho, lo cualitativo también puede tener ciertos contextos que permitan valorar el criterio cualitativo. Por ejemplo, la identificación de un vehículo, de una persona, ¿no? O de un evento. No es lo mismo valorarlo a plena luz del día que en la noche, donde hay luz escasa. El criterio de valoración cualitativa depende mucho del entorno, el contexto, de la circunstancia en la que se esté dando. Entonces, como verán, subjetividad, objetividad, cuantitativo,
cualitativo. Todo esto se los menciono y si les interesa esta idea de distinciones de subjetividad y objetividad, pueden ustedes revisar esta obra que está en Fondo de Cultura Económica, que en inglés se llama A View from Nowhere, en español se llama Una visión de ningún lugar, de Thomas Nagel. Es uno de estos científicos sociales, filósofo, científico social, filósofo, que trabaja en la Universidad de Nueva York, una universidad donde veremos también ahorita algunos autores que son expertos en materia de valoración de pruebas y en procesos jurídicos judiciales. Esta distinción de verdades de razón y verdades de hecho, inicialmente la hace Gottlieb Wilhelm Leibniz. Él es conocido como un filósofo matemático, pero mucha de su obra está relacionada con temas jurídicos. De hecho, Leibniz es conocido porque trata de buscar elementos de racionalización y de valoración de los elementos jurídicos a la luz de elementos matemáticos o de factores que son innovadores. Por ejemplo, aquí lo que tienen ustedes a la vista es un texto que se llama acerca de las condicionales, de conditionibus. Es la tesis doctoral en Derecho de Leibniz, que precisamente a partir de algunos parámetros de verdades de razón, fíjense lo que estoy diciendo, de algunos parámetros de verdades de razón, cualifica y hace una valoración cuantitativa y cualitativa de criterios, de verdades de hecho. Es decir, Leibniz busca establecer una relación entre las verdades de razón y las verdades de hecho. Por eso es que, de algún modo, relaciona estos aspectos matemáticos con actos per se o actos fácticos. Bien. De aquí esta pequeña introducción entre una verdad de razón y una verdad de hecho. Ahora vamos a analizar cómo son las verdades de razón y cómo son las verdades de hecho. Y aquí voy a utilizar algunas ideas de Leo Strauss y de Platón. Y hay por ahí algún otro autor muy importante que se llama Hermann Cohen, pero un neocantiano de principios del siglo XX que influye en Kelsen en aspectos muy relevantes. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Leo Strauss descubre en Platón, y por ejemplo Cohen descubre en Platón lo mismo. Son estos dos autores, Hermann Cohen y Leo Strauss, que descubren esto mismo. Dicen, Platón era un genio porque logró darse cuenta del fenómeno en que la mente razona las cosas. Hoy incluso hay elementos de neurociencia que nos ayudan a entender este mismo proceso, pero Platón era un genio que en el siglo IV antes de Cristo ya podía visualizar cómo era el proceso de estructuración de un pensamiento. Y entonces dice Leo Strauss, explicando esto igual que lo hará Hermann Cohen, dice, la mente del individuo visualiza una hipótesis o una conjetura y diríamos que ve el objetivo final y luego lo trata de razonar para comprobar que la hipótesis o el objetivo es correcto, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensarlo, en matemáticas vamos a hablar de una verdad de razón. La persona puede pensar y partir del teorema de Pitágoras. Esa sería la hipótesis. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Entonces, esa es la hipótesis y la mente hace un proceso, se dispara para verificar que lo que está diciendo la hipótesis es correcta. Y ahí pueden ver ustedes que empieza a hacer el análisis de esto es lo que sería un proceso de verificar lo que se está diciendo. Aquí tienen los catetos que forman el ángulo recto, aquí tenemos que son 3 centímetros, entonces el cuadrado de estos 3 centímetros son 9, y el cuadrado de esta recta
de este lado, que es 4, o sea, este mide 3 centímetros, este 4 centímetros, y el cuadrado de este cateto, aquí serían 16 y 9, serían 25. La hipotenusa mide 5 y el cuadrado de la hipotenusa sería 25. Entonces, si sumamos los cuadros del cuadrado del cateto 3 y el cateto 4 al cuadrado, pues nos salen que son 25. Y el cuadrado, la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa son 25. Ahí la mente corrobora que lo que era la hipótesis se confirma. Este proceso es lo mismo que ocurre en la argumentación jurídica. Cuando tenemos una situación, la mente hace una propuesta y luego viene la verificación para dar cuenta de que lo que estamos diciendo es correcto. Leo Strauss y Platón, Leo Strauss hace precisamente esta observación de Platón y dice, aquí está el genio de Platón. Sabe que así es como funciona. Ahora, ¿qué ocurre en una verdad de hecho? El proceso, dice Leo Strauss, es exactamente el mismo como lo describe Platón. La mente visualiza una hipótesis o una conjetura, pero como no es una verdad de razón, no es una verdad matemática o geométrica exacta. Es una verdad que se propone hipotéticamente. Por ejemplo, hay una serie de boletas no dobladas en la urna y la hipótesis de la persona que afirma que hubo fraude es que esas urnas fueron sembradas, ¿no?, con unos votos a favor del partido tal y por lo tanto hubo fraude. Entonces, la hipótesis es que hubo tal evento, ¿no? La detención realizada, por ejemplo, la detención realizada en este caso particular X, cumplió con un debido proceso. Había una persona que estaba en las casillas y se le detuvo pensando que él había sembrado estas boletas, ¿no? Y entonces el primer respondiente hizo la detención y siguió el debido proceso. Entonces la mente trata de detectar por la narrativa de hechos si coincide la narrativa de hechos con la hipótesis que se planteó como una verdad de hecho. Y ahí es donde Leo Strauss dice, y Platón también lo dice, aquí puede variar de sujeto a sujeto y de circunstancia a circunstancia, porque como la hipótesis no es una hipótesis matemática exacta, sino que más bien es un dicho y una afirmación narrativa de una percepción que una serie de sujetos o un individuo particular percibe como algo que ocurrió, ¿no? Si hay urnas con votos no doblados, entonces hubo fraude. Eso es una afirmación, pero hay que probar eso. Porque hay cosas que suponemos y hay cosas que sabemos. Y nosotros por lo general somos muy prejuiciosos e incluimos cosas que pensamos que sabemos, pero más bien son cosas que creemos por cómo funciona nuestra mente, a comprobar que los hechos efectivamente ocurrieron de esa manera. Y Leo Strauss dice, ahí está la genialidad de Platón. En el caso de las verdades de hecho, puede ser que por las narrativas de justificación del hecho que se busca, podemos concluir que tal vez hubo o no hubo fraude. El resultado, obviamente, no es el mismo. Una verdad de razón es resultado exacto, pero una verdad de hecho, el resultado varía en razón de los participantes que dialogan sus circunstancias y sus contextos particulares. ¿Y dónde está la genialidad de Platón? Bueno, pues por ejemplo decía, cuando habla con Gorgias, en el diálogo Gorgias, y lo que discuten va en un sentido, puede ser que al final del diálogo digan, por ejemplo, la sabiduría es tal cosa. Pero luego
si vemos otro diálogo de Platón, por ejemplo, el diálogo Protágoras, donde también hablan de la sabiduría, y después de ver que están hablando en otro momento, en otro contexto, en otras circunstancias, dice Platón, a través de la boca de Sócrates en el diálogo Protágoras, que para ellos la sabiduría es tal que otra cosa. En Platón, las definiciones no son exactas, varían de contexto en contexto, porque son verdades de hecho. La verdad en un momento dado, en una circunstancia, en una etapa de una situación social, puede ser distinta a como se da en otro momento, en otras circunstancias y en otro contexto. Aquí, como verán, la valoración de la prueba debería tener un rigor de una verdad de razón, o bien los elementos que hay en la verdad de razón de lo posible que sirvieran de elementos de control objetivos, cuantitativamente hablando. Pero cuando hablamos de cualitatividad, de elementos cualitativos, la valoración de la prueba se vuelve una especie de arena movediza. Y ahora voy a empezar a hablar. Voy a hacer un recuento para que no se me pierdan. Primero hice una distinción entre lo que es una verdad de razón y una verdad de hecho. Esto es importante. La verdad de razón, la verdad de razón es exacta y objetiva porque son valores y patrones comunes en los que la gente se pone de acuerdo. Generalmente son cuantitativos. Ahora, en cuanto a una subjetividad, en cuanto a la verdad de hecho, tenemos de algún modo es contextual. Aquí está la diferencia. La verdad de razón es exacta y objetiva. Una verdad de hecho es contextual y circunstancial. Y valoración de la prueba tiene que ver qué va a valorar. No cómo, porque ya si sabe qué tiene que valorar, pues utilizará el cómo, ¿no? Si es algo cuantitativamente verificable, pues utilizará verdades de razón. Pero si utiliza elementos que no son necesariamente cuantitativamente verificables, ¿no? Eso no quiere decir que sea una verdad específica, una verdad de hecho tal cual. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Miren ustedes. Pongo este ejemplo para que se vea la complejidad de una verdad de razón y una verdad de hecho. Fíjense bien. Esto es de unas elecciones que hubo hace muchos, muchos años, en un reino muy lejano. Fue en el 2006, o sea, fue hace 16 años. Aquí tienen a la señora Claudia Sheinbaum, todavía miembro del Partido de la Revolución Democrática, en un programa con Sergio Sarmiento, diciendo que hubo un fraude en las elecciones de 2006. Vamos a escuchar y hagamos un análisis de esto. La primera condición para que un país sea democrático no, es que se respete el voto. Y en esta ocasión no se respeta el voto. ¿Por qué no me permites hablar? Tenemos pruebas de que en 72,000 de las 130,000 casillas hubo fraude. No corresponde. 72,000, a ver, 72,000 casillas multiplicadas por 5 funcionarios de casillas más 5 representantes de partidos. ¿Por qué no me escuchas para que explique por qué? A ver. ¿Cómo es posible que en una casilla
las boletas depositadas en una urna, Sí. más las boletas sobrantes, no correspondan con las boletas recibidas. Eso Puede- ocurre en 56,000 puede ocurrir casillas. por una sencilla razón, porque la gente que vota no es necesariamente gente de gran educación, hay gente que no, 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 deja no, ahí el voto, perdóname. hay gente que hace Quien cosas. llena el acta es el secretario. Y es tan fácil como esto. Cuando llegan, y eso lo capacita el IFE, cuando llegan las boletas a la casilla, se cuentan las boletas y se apunta, recibimos 700 boletas. Cuando termina la votación, se sacan todas las boletas de la urna y se cuentan. Se dicen, votos depositados, 600. Cuando hay boletas sobrantes, se cuentan, 100 boletas sobrantes. Sí. Cuando resulta que esa cuenta tan sencilla, no concuerda en 56,000 casillas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque alteraron las actas. ¿Cómo se alteraron Porque las actas? tenemos pruebas. Ustedes tienen las actas No, también. porque en muchas actas, en las pocas casillas que se abrieron con el conteo distrital, que tenemos las pruebas, que se abrieron para contar voto por voto. 800 que No, sí. el IFE dice que son 2,800, pero en muchas de esas solo se abrieron para sacar el acta. En Bueno, la mayoría sí, para sí, sacar el sí. acta, no. Te lo digo yo que hemos estado investigando el caso. En las poquitas casillas que se abrieron, Distrito Federal, que tiene una vigilancia enorme, en 200 casillas que se abrieron, resulta que el PAN tenía 300 votos adicionales alterados en las actas y había votos menos para el candidato de la coalición por el bien de todos alterado en las actas. Lo mismo ocurre en el Distrito 3 de Querétaro. Se abre una urna electoral, tenemos inclusive el video, 100 votos anotados en el acta, que no existían. Eso ocurre en 56,000 casillas en el país. Bueno, Y en otros errores la en cantidad las de actas, gente que debieron haber corrompido, o sea, no solo corromper a es corrompido. 700,000 personas es algo que Perdóname, va más allá de el la asunto imaginación. aquí, no, el asunto aquí es que hay boletas que no están, hay votos que no están sustentados en boletas O sea, urnas y hay embarazadas. al mismo tiempo ¿No? o actas alteradas o hay votos eliminados. La ley dice Eso, que si el acta está alterada, sí se puede hacer, bueno, que se abre y punto. por eso estamos pidiendo que se abran todas las Hemos querido hablar desde hace un buen rato y no lo hemos dado. Bueno. ¿Cuál es el argumento que está dando Claudia Sheinbaum? ¿Es un argumento de hecho? ¿Es una verdad de hecho lo que está señalando? ¿O hay aquí un análisis de verdad de razón? Y aquí la pregunta sería también, primero distingamos qué tipo de verdad está planteando y luego preguntémonos si la verdad de razón coincide con lo que está afirmando como verdad de hecho. Ella está diciendo, hubo un fraude, una verdad de hecho, ¿no? Ahora, ¿cuál es el argumento que está dando? Lo está dando como una verdad de razón. ¿Se dan cuenta ustedes de esto? No está utilizando una vía, de análisis de la verdad de hecho, sino que está utilizando la verdad de razón para justificar una verdad de hecho. Y habría que ver si efectivamente tenemos estos elementos de coincidencia, ¿no? ¿Qué es lo que está señalando Sheinbaum para señalar que hubo fraude? Si pusieron atención. ¿O no pusieron atención? ¿Quieren que se les vuelva a poner? Fue una discrepancia entre los votos, el sufragio de los votos y la cantidad de boletas que al final había en cada casilla. Exactamente. ¿Esto es una verdad de hecho o es una verdad de razón? Pensaría que es una verdad de razón por la aritmética que interviene, ¿no? O sea, 2 más 2 tiene que ser 4. O sea, es una Exactamente. cuestión que es comprobable. Ahora, esa discrepancia es un hecho fáctico. O sea, es un hecho que la discrepancia en el conteo equivale a que entonces se anularon votos, se robaron votos y le agregaron votos. Pues es algo que no se puede verificar, digamos, creo que también se lo contesta Sergio Sarmiento, hay gente que se lleva su boleta a la casa porque la quieren marcar, ¿no? Hay quien la roba, hay quien la destruye, o sea, puede haber una gran cantidad de variantes que no necesariamente implican que hubo un fraude, vaya.
Entonces ya no se actualizará al 100% la hipótesis de que en virtud de que no cuadran las cuentas hay fraude. O sea, puede haber otros elementos y no necesariamente fraude. Esto es importante. Muy bien, Dante. Esto es precisamente lo que quiero que se vea. Alan Malcolm, levantó usted la mano. Le escuchamos. Alan, ¿anda usted por allí? Ya se fue Alan Malcolm. Bueno. ¿Quieres comentar algo más tú, Gabriela Moreno? ¿No? Ya, tú estás de acuerdo con lo que dice Dante Augusto. Bien, esto precisamente, fíjense ustedes, una valoración de prueba podría quedarse en una discrepancia numérica, pero el hecho de que haya esa discrepancia numérica, que es una verdadera razón, no es suficiente para entrar en el campo de una verdad de hecho. Porque además la narrativa que se hace de la verdadera razón, y además, fíjense, eso es por un lado. Y luego hay un segundo argumento que también da Claudia Sheinbaum. Dice, no coinciden, fíjense, la hipótesis que está planteando es, no coinciden los números porque alteraron las actas. Fíjense, vean ustedes esta segunda parte, creo que se les fue, pero eso es muy importante. Se los voy a volver a poner para que la escuchen. Jonathan, levantó usted la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que se escuche. Ahora sí se escucha. Sí, ok. Sí, justamente con esa segunda hipótesis de alterar las actas, ya diríamos que, bueno, está buscando darle la fuerza suficiente a su hipótesis, haciendo que la verdad de razón coincida con la verdad de hecho. Así es. Ahora, ¿hay elemento de esta verdad razón vinculada con esa verdad de hecho? ¿O es hipotética? Pues hasta que no se vean las actas es hipotético. Bueno, más bien es muy difícil comprobar. Bueno, sí está difícil comprobar una con la otra. Fíjense, se los voy a volver a poner para que escuchen ustedes Ahorita le doy la voz, Leila, nada más para que se vuelva a escuchar el argumento o los argumentos que dirime la señora Sheinbaum. La primera condición para que un país sea democrático no, es que se respete el voto. Y en esta ocasión no se respetó el voto. Tenemos pruebas. ¿Me permites hablar? Tenemos pruebas de que en 72,000 de las 130,000 casillas hubo fraude. No corresponde. 72,000, a ver, 72,000 casillas no corresponde, multiplicadas por 5 funcionarios de casillas más 5 representantes de partidos. ¿Por qué no me escuchas? Estamos hablando de para que explique por qué. A ver. ¿Cómo es posible que en una casilla las boletas depositadas en una urna, más las boletas sobrantes, no correspondan con las boletas recibidas? Eso ocurre en 56,000 casillas. Por una sencilla razón, porque la gente que vota no es necesariamente gente de gran educación, hay gente que no deja ahí, hay gente que hace Quien llena el acta es el secretario, y es tan fácil como esto. Cuando llegan, y eso lo capacita el IFE, cuando llegan las boletas a la casilla, se cuentan las boletas y se apunta, recibimos 700 boletas. Cuando termina la votación, se sacan todas las boletas de la urna y se cuentan. Se dicen, votos depositados, 600. Cuando hay boletas sobrantes, se cuentan 100 boletas sobrantes. Cuando resulta que esa cuenta tan sencilla no concuerda en 56,000 casillas. ¿Sabes por qué? Porque fíjense, aquí es una verdadera razón, una entrada matemática. Tantas boletas, tantas en la urna, tantas sobrantes. Pero bueno, podría haber habido un hecho que se arrancaran boletas y se tiran a la basura o se llevaran, se las robaran, pero eso no está en discusión. Nadie plantea eso. Lo que están diciendo es que no coinciden las boletas. ¿Qué es lo que dice Sheinbaum? Escuchen ustedes. 6,000 casillas. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque alteraron las actas. ¿Cómo se alteraron Porque las actas? tenemos pruebas. ¿Ustedes tienen las actas No, también? porque en muchas actas, en las pocas casillas que se abrieron con el conteo distrital, que tenemos las pruebas, que se abrieron para contar voto por voto. Que No,
El IFE dice que son 2.800, pero muchas de esas solo se abrieron para sacar el acta. En la mayoría para sacar el acta, no. Te lo digo yo que hemos estado investigando el caso. En las poquitas casillas que se abrieron, Distrito Federal, que tiene una vigilancia enorme, en 200 casillas que se abrieron, resulta que el PAN tenía 300 votos adicionales alterados en las actas y había votos menos para el candidato de la coalición por el bien de todos alterado en las actas. Yo a veces me pregunto, bueno, vamos a pensar que no coinciden los votos con los sobrantes, los votos en la urna con los sobrantes. Pero alguien aquí me podría precisar en qué momento se hace la conexión con la alteración de las actas. A ver, primero Leila Martínez, que levantó usted primero la mano hasta donde vi, y luego nos vamos con Jeff Nero. Adelante, Leila. Mencionar respecto a que se podría actualizar como tal la hipótesis cuando se hiciera pues el recuento de las actas, ¿no? Porque en este caso a lo mejor se hace el recuento y se ve la diferencia que hay entre lo que está, los números que están en las actas y lo que está materialmente dentro de las urnas. A ver, otra vez. Me perdí. Sí, o sea que ahí se mencionaba el compañero que solamente era una hipótesis, ¿no? Y aquí usted mencionaba cómo se podría comprobar. No es que digámoslo así, no se comprueba, pero a final de cuentas se podría hacer un recuento respecto a que se haga el recuento de los votos y como lo mencionaba en el caso, ella dice que había determinados 300, creo en este caso, más y 100 menos para otro partido, ¿no? Entonces, cuando se hace el recuento, ahí se puede percibir la diferencia de lo que está escrito en las actas y lo que materialmente está dentro de las urnas. Ahora, el hecho de que vamos a pensar, sale el acta y cuentan los votos y descubren que el PAN tiene 300 votos más, como dice, y Morena tiene 300 menos. O sea, quiere decir que alteraron por lo menos en esa casilla el acta. Por lo menos en esa casilla. Entonces, si en esa casilla no se alteraron los votos, habría varias preguntas. ¿Efectivamente se alteraron los votos o se robaron votos y se sembraron votos en el conteo? ¿En el recuento no se pueden sembrar votos? No se pueden robar votos. Fíjense lo que le estoy preguntando. ¿No pueden haberse robado boletas en el recuento? O sea, son hipótesis que estoy haciendo, ¿eh? Son situaciones de hecho, porque piense usted, como verdad de razón, pues no debería haber esas cosas, ¿no? Pero la realidad no se comporta con esa precisión matemática. Pero vamos a pensar que sí es cierto. Vamos a pensar que se alteraron las actas en esa casilla. La alteración de esa casilla es objeto de entonces abrir todas las demás casillas. A ver, nada más antes de que vayamos con la voz de Jeff Nero, aquí dice Jorge Rodrigo, se tiene que revisar la cadena de custodia. Totalmente de acuerdo, Jorge. Ahorita regresamos con la cadena de custodia. Jeff Nero, te escuchamos. Hola, buenos días, no sé si me escuchan. Perfectamente, y luego le damos la voz a Jorge Rodrigo. En principio aclaro que soy Alan Malcolm, pero tuve que entrar en una cuenta diversa porque a través de mi computadora no se podía oír el audio. Yo tengo ahí una inquietud porque cuando usted habla de la verdad de razón, creo entender que esta verdad de razón parte de una cuestión abstracta que se conforma, y usted lo denomina como una cuestión objetiva a partir de que varios observadores coinciden en un punto. Por poner un ejemplo, que el signo gráfico que corresponde al número 2 es ese como patito. Esa es una verdad de razón. Y si tú lo ves como creo, patito, sí. Ajá, bueno, como un patito, por así decirlo. Pero ahí tengo una duda porque ese tipo de, esa cuestión como verdad de razón, propiamente es una verdad, pero intersubjetiva, no objetiva, porque el 2 yo no lo puedo andar viendo que está en el mundo de los hechos que acontecen.
Yo nunca he Sí. visto o sea, es una verdad intersubjetiva, o sea, varias personas coinciden en que un 2 debe ser así, o que la fórmula de las matemáticas son estas o aquellas. Por eso, Ahora, perdón, Jeff, por eso precisamente estaba yo marcando que nadie puede salirse para percibir la realidad objetiva fuera de su mente. Toda realidad objetiva es intersubjetiva. exactamente. Pero Y adelante, perdón, nada más quería recalcar eso. no se preocupe. Y de respecto de esta cuestión que nos pone muy interesante, aquí viene también hay, no sé cómo se podría visualizar, porque nos habla también de una verdad de hecho, que es las partes, por ejemplo, o también en el mundo cotidiano, nosotros hacemos proposiciones fácticas de hechos que acontecen en la realidad, y en realidad lo que se prueba son esas proposiciones o esos enunciados respecto de un hecho. Sin embargo, Por ejemplo, que aquí hubo hay siembra o hubo fraude. exactamente. Eso es Pero fíjese que a mí lo que me llama la atención de este video es que para que cada una de esas proposiciones fácticas se dé por probada, hay que examinar que esta cuestión del fraude pues también tiene una cierta calificación jurídica. O sea, no es como de, aquí lo que me llama la atención, porque la verdad es que desconozco la materia electoral, ¿cuándo se da el fraude? Porque supongo que debe haber criterios intersubjetivos, objetivos, en los que se debe concluir de que cuando hay cierta discrepancia en tales números, se da fraude. Cuando se da una menor discrepancia, no se da un fraude. Creo que lo había escuchado el término como de violaciones determinantes, si no me recuerdo. O sea, creo que también lo complejo de determinar si una proposición fáctica es verdadera o no, es que también hay que examinar si es un hecho que en realidad también tiene una cierta calificación jurídica. Porque aquí, de hecho, me parece muy interesante todas las posturas que se vierten en cuanto a que si es fraude o no es fraude, o si es fraude o no es fraude. Yo la verdad desconozco si hay criterios como objetivos en cuanto a cuándo se da ese hecho, pues que creo que tiene una calificación jurídica. Ahí como que tengo la duda si también hay que, para determinar si es una verdad de razón, una verdad de hecho, hay que examinar si es un hecho que acontece, que puede acontecer, bueno, que tiene puede tener o no una calificación jurídica. Precisamente ahí está el tema que nos convoca el día de hoy. Y por eso no se da en una sola sesión. Es un tema que hay que ir despacito y muy suave. Por eso solamente, fíjate, solamente con esta distinción que he hecho entre una verdad de razón y una verdad de hecho, entramos precisamente en el meollo del asunto. Porque una valoración meramente de razón sobre un hecho fáctico no termina de probar el hecho fáctico. O sea, el hecho de contar las boletas, el hecho de contar las boletas y las sobrantes es una verdad de razón, pero no quiere decir que sea una verdad fáctica que implique que haya habido fraude. Fraude, te voy a decir en qué momento puedes mostrar un fraude. En el momento que tienes elementos para ver que alguien metió esas boletas en la urna. Tienes una prueba de facto, de hecho, cuando logras probar que alguien sacó boletas de la urna. Pero cuando tú haces un conteo, tienes una verdad de razón. Pero no puedes probar ni que alguien metió boletas, ni que alguien las sacó. Puedes hacer una hipótesis y una conjetura. Pero mira, vamos a verlo un poco más adelante. Voy precisamente a eso. En la realidad se dan hechos que a veces ni siquiera se registran y son factores de alteración de verdades de razón aparente. No podemos estarle dando una calidad fáctica a un hecho, porque como diría Michel Foucault, no vivimos en una cuadrícula exacta, no vivimos en un mundo de bordes perfectos y no es una relación matemática geométrica la que tenemos entre una persona y otra.
Eso es lo que quiero mostrar. Por eso abordé este tema en este punto. Pero a ver, vamos a escuchar ahora a Jorge Rodrigo y luego a Dante. Adelante, Jorge Rodrigo, te escuchamos. Rodrigo. Jorge Rodrigo. Adelante, Jorge. Que se me traba la lengua. Jorge Rodrigo. Es que estaba con los audífonos, pero creo que no me escuchan. ¿Ya me escuchan? Ya te escuché. Ya. Bueno, miren, en primer lugar, pues yo veo que ella se advierte una falacia argumentativa porque plantea la situación de una casilla y pues dice que aplica en 56,000, ¿no? Y eso es muy difícil de probar. O sea, aquí nosotros tenemos que ver las pruebas que tenemos para cada casilla, porque algunas se abren por errores evidentes en el escrutinio y cómputo, y eso el Consejo Distrital lo hace de oficio, ¿no? Tenemos que ver los incidentes que haya en la casilla. Si tu representante no puso incidentes en la casilla, pues ahí no tienes mucho que hacer. Entonces, eso es algo muy importante. Y ella lo que concluye, o sea, no se está respetando el voto en 56,000 casillas, por lo tanto se tienen que abrir todas. Y eso es algo aberrante porque pues hay un supuesto de ley, pues, tiene que haber determinancia, bueno, tiene que haber o determinancia o tiene que haber un por ciento o el 1% entre el primer y segundo lugar para que se abran todas las casillas, y claramente en esa elección presidencial no se dio, y pues es una herramienta que ocupó Andrés Manuel en 2006 para después de que perdió, para tratar de justificar su resultado electoral. Bueno, no sé si fue una cosa que él haya planeado, ¿no? Pero por lo menos quiero mostrar que ahí están los hechos. Gracias por el comentario, Jorge. Es verdaderamente interesante la presión que estás haciendo. Dante, Augusto, te escuchamos ahora. Gracias. Bueno, justamente lo que quería yo aportar es que quizá el argumento que da Claudia Sheinbaum, digamos, tiene su nivel de validez. Sin embargo, no lo sustenta con pruebas, pensaría yo, idóneas, o no sustenta en hechos idóneos. Hasta donde recuerdo, en el 2006, todas las boletas llevan un folio, vaya, están foliadas. Incluso si a la casilla contigua 1 de la sección tal, le van a entregar 750, que es de la 12,750 a la 13,500. En este caso, si lo que está diciendo es que embarazaron la urna o que le metieron votos o ¿cómo se llama? Boletas, más boletas, llevarían un folio distinto, vaya, ¿no? Y eso sí lo argumento, o sea, eso sí es algo que se puede probar. Si al final, al hacer el recuento, se dan cuenta el presidente de la casilla o los funcionarios o los representantes de partidos que hay un folio que no corresponde a esa casilla, pues desde luego eso ya tendría un nivel, pensaría más, sería más contundente o sería más evidente, más bien haría evidente un fraude electoral. Sin embargo, el planteamiento no lo hace Claudia Sheinbaum, sino se va por un lado más por una verdadera razón, vaya. Es una verdadera razón. Esto, pues muchas gracias, Dante. Esto es precisamente lo que quiero marcar. Ahora, vamos a complicar un poco más las cosas. Vamos a ver esta siguiente situación que se prestó. La primera. Fíjense, aquí hay un par de notas. Cae una mujer, cae en Juárez, mujer con boletas marcadas a favor de Morena. La mujer aseguró que fueron los mismos funcionarios quienes le hicieron la entrega de los documentos alterados. Y luego acá dice, ciudadanos y representantes del partido en la Comisión Municipal Electoral del PAN de Escobedo generaron un zafarrancho y protestas al exterior del inmueble por el hallazgo del presunto material electoral en bolsas para la basura. Y vamos a ver esto. Bastante tensión se vivió la madrugada del 8 de julio aquí en el Consejo Municipal Electoral en Agua Prieta, después de que fueron encontradas algunas boletas y actas utilizadas en la votación del 5 de julio.
tiradas en la basura. El presidente del Consejo Municipal Electoral, Servando Moroyoki, salió a las 2 de la madrugada a declarar que efectivamente se habían encontrado el material electoral tirado a las afueras de las instalaciones. Aquí por fuera, en los paquetes que teníamos nosotros ya para emitirlo al Consejo Estatal, haciendo una revisión de ellos para irlo guardando, para quitarlo de ahí de enfrente, se encontraron algunos documentos o muchos documentos que debían estar bajo resguardo. Entonces, son documentos. Son actas y algunas boletas también. Boletas que son votos válidos para diferentes partidos. ¿Y de quién es responsabilidad del resguardo de estos documentos y por qué 72 horas después? Eso no estaba contemplado como algo que fuera dentro del Consejo, que debía haber estado en el resguardo como están las demás casillas, como están las demás. Todavía se mantiene igual el sello, como lo dejaron todos, como lo dejaron todos los representantes de los partidos. Esta situación ocasionó que los miembros del Consejo Municipal Electoral se reunieran en las instalaciones de dicho órgano para deliberar qué sería el siguiente paso a tomar, mientras que impedían el acceso al notario público contratado por el PSD, Homero González. Que estoy aquí a la 1 de la mañana, son la 1 de la mañana y son las 1:30 y hasta ahorita no están permitiendo el acceso. Para que se dé constancia de eso, ¿no? A la 1 de la mañana aquí y a las 1:30 van a tener el acceso. Pásale. Ya está, pásale. Juan Carlos, por favor. Ok. 5, por favor. Bueno. Encontramos material en bolsas de basura o en el basurero. ¿Qué significa esto? ¿Significa algo? A ver, Jorge Rodrigo, te escuchamos. Bueno, primero se tendría que analizar cuántas boletas fueron y checar la determinancia entre el primer y segundo lugar para ver si se puede determinar la nulidad de la elección o en su caso conservar el acto públicamente celebrado, porque pues, son los principios que se rigen en el sistema de nulidades y pues puede ser que el hecho esté probado, que se haya suscitado una violación, pero en este caso pues se puede conservar el acto si no es determinante. Bueno, pero habría que probar que lo que está en la basura fueron boletas que salieron de las urnas, ¿no? O que salieron de las casillas. No es algo, ¿no te parece, Jorge, que eso tendría que ser ponderado? O sea, en realidad, las boletas en el basurero no significan nada. Lo que hay que probar es que los votos, si hay votos allí, que se los robaron, se los llevan para allá, ¿no? Pero vamos a ver ahorita. Primero Dante Augusto y luego Carla Giovanna. Justamente creo que ese es el inicio. Que las boletas que se hayan, o las supuestas boletas que se encontraron en el bote de basura, sean legítimas, que no son copias, que no son copias a color o falsificaciones, con tal de generar pues esta desestabilidad política, electoral, o querer gestionar un recurso de nulidad de elección o de casilla o la que corresponda, vaya, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, el reportero está dando por hecho, o bueno, no, quien está narrando, no sé si es reportero, quien está narrando da por hecho que había boletas en el bote de basura. Sin embargo, no se entra
al análisis de primero, como usted lo dijo, ponderar, ¿realmente son boletas electorales? ¿No? Porque incluso para los capacitadores electorales, tengo entendido que llegan a tener muestras, por ejemplo, para dar la capacitación. ¿Hiciera una muestra? ¿No? Entonces, no hay un elemento real que permita conducir a afirmar categóricamente que eran boletas o que hubo fraude por esa situación. Exactamente, Dante, exactamente. Este es el punto que quiero mostrar. Adelante, Carla Giovanna, te escuchamos. Hola, muy buenos días a todas y todos. Coincido con el comentario del compañero anterior. Efectivamente, primero hay que pasar esas boletas, que por lo que escuché en la entrevista se trata de votos ya utilizados, por la luz negra, efecto de verificar que tengan todos los elementos de seguridad para corroborar su validez, o que corroborar que sean las verdaderas boletas, sino una copia o una falsificación. ¿Y qué es lo que nos podría indicar ese hecho que se hayan encontrado esa documentación electoral? Bueno, pues es que hay un fallo en la cadena de custodia. Ya, como le decía a mis compañeros, ya a partir del número de boletas, bueno, podríamos determinar la consecuencia jurídica, pero en sí, ¿qué es lo que se puede inferir de ese elemento de prueba? Es simplemente que hay un fallo en la cadena de custodia, que alguien se equivocó, porque no debe de haber boletas de ninguna forma fuera de la bodega electoral, ¿no? Ahí está el punto esencial, Carla. Vean ustedes qué importante es hacer una valoración de prueba, porque nuestra mente parece que hace conjeturas, llena hipótesis, como lo que mostrábamos hace al rato de Leo Strauss y Platón. Veo un objetivo, mi mente se dispara, hace como conexiones y luego, claro, ya, ay, tiene razón Claudia Sheinbaum, hasta se robaron las boletas y hasta aparecieron en el bote de basura, ¿no? Cuando son hechos y lo que hay que hacer es probar que efectivamente son válidas esas boletas, si se rompió efectivamente la cadena de custodia, si hubo siembra. Esto es lo que hay que valorar. No solamente pensar de, es que parece lógico. Sí, es una verdadera razón, pero no quiere decir que sea una verdad de hecho. Y en materia jurisdiccional es esencial que las verdades de razón, en todo caso, sean verificables como verdades de hecho. Incluso los grandes matemáticos como Kierkegaard, Tarski o Hilbert, dicen, una cosa es lo que pensamos en abstracto, lo pensamos en razón, y la otra es que eso que pensamos en razón funcione en la realidad fáctica, ¿no? Que sea efectivamente eso. Toda argumentación jurídica funciona de esta manera. Nuestra mente ve cosas, hace hipótesis, estructura, y luego lo que hace es tratar de comprobar y de ajustar o justificar que lo que se está diciendo es correcto. Es correcto, efectivamente. Bueno, este es el meollo y el corazón del asunto, ¿no? Y como verán ustedes, valorar una prueba, voy otra vez a la parte etimológica, es poner delante de, y que el que está viendo lo que está delante de él o de ella pueda avalar o darle la calidad de que es buena la prueba, de que efectivamente la conjetura está bien planteada, que la hipótesis es correcta, hubo fraude, hubo siembra, ¿no? Esto es lo que hay que probar. Si no, como estaba señalándolo hace rato, me parece que, no sé si era, ¿quién era? Era Sergio, alguien de aquí, o Jonathan, creo que era el que lo estaba planteando. Es una falacia en la que, permítame un minuto.
perdón, precisamente planteado así los asuntos, pueden ser falacias. Y es una falacia porque, pues, aunque la razón bien está estructurada, no quiere decir que sea una verdad fáctica, ¿no? No lo que a la razón le parece que está correcto quiere decir que los hechos sean correctos. Ahorita les voy a platicar, voy a dar un punto sobre esto en unos minutos. Pero vamos a ver primero a RCP Corporativo. Pablo Estrada, a tus órdenes. Hola, Pablo. También habría que ver que efectivamente estas actas que fueron desechadas o encontradas en la basura afecten de manera directa al partido que se está quejando de esta situación, porque bien puede ser que le esté beneficiando. Claro. Bueno, incluso podríamos plantearlo en estos términos. No es un beneficio sembrar esa confusión para el candidato o la candidata que haya perdido. Incluso capitalizarlo, ¿no? Porque a la larga dicen, bueno, es que sí se dio una especie de fraude, ¿no? Pero nunca lo comprobaron. Incluso, por ejemplo, el presidente López Obrador dice que las 2 veces anteriores le hicieron fraude. Y es interesante porque aún siendo presidente de la República, no lo quiere comprobar o no lo puede, no puede probarlo, ¿no? Pero mantiene el discurso de que le hicieron fraude. Y es una verdad convencional y que la gente quiere creer, ¿no? Porque todos los argumentos que se esgrimieron son como este que le estamos platicando. Son discursos de este tipo, que parece que tienen lógica, pero no está probado el hecho fáctico, ¿no? Quiero mostrarles un par de láminas más para ir apuntando este asunto. Déjenme compartir la pantalla. Espérenme. Acá, miren. Déjenme mostrarles estas 2 imágenes. Ahora sí. Les voy a mostrar la diferencia esencial entre una verdad de razón y una verdad de hecho. La diferencia esencial está entre que una verdad de razón puede ser coherente, puede tener una afirmación demostrada que señala que algo es posible, pero esa coherencia tal vez no es congruente. ¿Qué es o cuál es la diferencia entre algo coherente y congruente? La coherencia es una verdadera razón que matemáticamente cuadra, tiene lógica, es posible, lógicamente hablando, se puede demostrar como lo hizo Sheinbaum, pero hay que ver que se compruebe en la realidad lo que se dice que es posible. Y en ese sentido, cuando digo que debe ser probable, es que se pueda probar, ¿no? Y aquí la coherencia tiene que ser congruente. Vean ustedes, aquí tenemos un par de videos o de películas de principios del siglo XX, donde pueden ver ustedes personas que desarrollaron modelos y prototipos de instrumentos para volar o máquinas voladoras y que eran ideas coherentes, yo creo que además pensaba que sí iban a funcionar porque desarrollaron el prototipo y lo quisieron probar en la realidad, comprobar en la realidad, porque estaba probado en papel, estaba probado en la cabeza, en abstracto, pero vean ustedes, esta persona que tenía la lógica razonada, pues se da este santo catorrazo y de milagro no se rompe los brazos ni se mata, ¿no? Las máquinas que se planearon eran coherentes.
pero ninguna de ellas fue congruente, es decir, ninguna de ellas voló en la realidad de facto, como un hecho real. La única máquina que logró despegar del suelo exitosamente, que no solamente fue coherente, sino congruente, fue esta máquina que desarrollaron los hermanos Wright, arriba a la derecha. Esa máquina fue el único avión o la única invención que logró elevarse por el aire y mantenerse allí. Eso es una verdad de hecho. Las demás son verdades de razón, tienen coherencia, pero les hace falta el aspecto de la congruencia. Y la valoración de la prueba no le basta con solamente ser coherente. Toda valoración de prueba debe buscar una congruencia. No solamente señalar que es posible, sino que se pruebe. No solamente demostrarlo de una manera abstracta, sino comprobarlo en una mecánica de hechos fáctica. Es donde les diría el paso de la argumentación, de la hipótesis argumentativa a una verificación de facto se logra. ¿Me van siguiendo? Bueno, yo no sé si Jeff Nero, que tenía la mano levantada, y Carla querían hablar porque no las han bajado. Jeff, ¿querías completar algo más? Carla ya bajó la mano. No, gracias. ¿No? Ah, bueno, perdón. Bueno. A ver, ¿alguien más hasta aquí, hasta este punto? ¿No? Vean ustedes, y esto se los comparto, porque en mucho del trabajo que he visto que se hace en la judicatura, y debo decir que me ha tocado ver más trabajo en la judicatura federal, en materias administrativas, en materias penales, en materia penal y administrativa es donde más he visto casos, poco en familiar y del trabajo, pero esto es interesante. Ahora más en el trabajo he estado revisando más casos de materia laboral. Veo muchas cosas que son como verdades de razón y me doy cuenta que la valoración de prueba de eso, muchas veces para muchos juzgadoras, para muchas juzgadoras y juzgadores, es suficiente, pero no necesariamente toda verdad de razón coincide con una mecánica de hechos reales. Y vamos a ir viendo esto con mucho más detalle, mucho más detalle. Déjenme compartir nuevamente con ustedes algunas láminas para ir redondeando nuestra primera sesión. Aquí tienen ustedes a Paul Václavic. Paul Václavic era un gran científico social. Fíjense lo que dice. Las relaciones humanas no existen, no son fenómenos que existan objetivamente. No son fenómenos que existan objetivamente. Es decir, como cosas por sí mismas y cuyas propiedades deberían ser posibles igualmente en consenso, ¿no? Como esta taza que les estoy mostrando, que tiene cierta estructura, suena de tal modo, tiene tal figura, ¿no? O bien este teléfono o una figura geométrica. Las relaciones humanas, o en las relaciones humanas, los contenidos de nuestra realidad pragmática interpersonal no son reales en este mismo sentido de objetos, sino que tienen realidad más bien en la visión del interlocutor, y esta misma realidad es solo más o menos compartida por las otras personas, como lo acaban de decir
es una realidad intersubjetiva. Es una realidad intersubjetiva en la que más o menos coincidimos. Y en la medida que tenemos criterios cuantificables o verificables cualitativamente, podemos hablar de cierta objetividad. Pero no podemos afirmar que nuestra perspectiva es meramente objetiva, quitándonos algún tipo de prejuicios, si no tenemos estos parámetros para poder hacerlo. Porque nadie puede salir de su propia cabeza. Entonces, en una valoración de prueba tenemos que ser más precisos. Fritz Mautner dice que la gente ordinaria tiende a atribuir realidad conceptual a los elementos que abstrae o a los eventos que abstrae. Dice, les da por reificar, cosificar eventos particulares y circunstanciales como abstracciones absolutas y conceptuales. Y esto es muy peligroso, porque el hecho de que la mente lo haga no garantiza que de facto así ocurra. Esto no garantiza que de facto así ocurra. Un par de cosas más. El derecho no opera con conceptos absolutos, sino que calcula con símbolos fácticos, símbolos de cosas que de hecho ocurren en circunstancias y contextos reales. Por lo tanto, razonar deductivamente como si fueran conceptos acabados, absolutos, es inadecuado. No porque brinde respuestas erróneas, sino pues que en la razón puede haber una respuesta correcta, pero no es pertinente. La respuesta correcta con la razón no necesariamente quiere decir que coincida con los hechos fácticos de una realidad. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver qué hay acá. Jorge Rodrigo dice, hay que revisar la determinación, sino que conserva el acto celebrado. Hay que revisar la determinación. La determinancia, perdón. Hay que revisar la determinancia, sino que se conserva el acto reclamado. Dante Augusto dice por acá, el sistema de nulidades electorales de casilla de elección. Sí, porque ya vimos que no se daba la nulidad. Y además no había suficiente razón de hecho para que se abrieran todas las casillas, ¿no? Bueno. No sé si alguien quiera comentar algo hasta donde vamos aquí en este punto. ¿No? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Alguien quisiera hacer alguna aportación? ¿Les hace sentido esta idea de las verdades de razón y verdades de hecho? A veces cuando escucho las discusiones de las magistradas y magistrados de las salas regionales o de la sala superior, es interesante porque luego hay elementos que las secretarias y secretarios de estudio discuten o plantean como elementos de razón, pero escapan todavía al hecho fáctico. Y eso es lo que no se logra probar a veces. Pero les digo, estos son elementos que vamos a ir revisando poco a poco, pero en esta primera sesión quería determinar solamente estas ideas básicas que nos van a ayudar a ir precisando lo demás. Si ustedes no tienen inconveniente, dejaremos la sesión hasta el día de hoy y continuaremos el lunes próximo. Mientras tanto, pues les deseo un muy bonito fin de semana y que tengan mucha salud y prosperidad. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, igual. Gracias, doctor. Buena tarde a todos. Muchas gracias, maestro. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bonito fin de semana. Bye.